bienvenida Ale a este live de Boomy. La idea de Boomy, pues no habías estado en este live de Boomy, pero No. Ujú. la idea de Boomy, yo había estado en tu live de Casa de Madera, pero tú no en Sí. el mío. Eh, la idea es a través de Boomy compartir nuestros caminos para que si a alguien le funciona, si a alguien le suena, si a alguien le conecta, pues que pueda tener una luz o que pueda tener una inspiración, más allá de querer convencer a cualquier persona, simplemente es compartir la sabiduría que hay en cada quien y las maneras de ser y estar que hay pues en el mundo, ¿no? Y un poco inspirado ahí sí en nuestro maestro que dice como no trate de convencer a nadie, solo el que quiera escuchar, que escuche y el que no, pues, ¿no? Entonces, pues, para los que siguen Bumi y no conocen a Ale, Ale es, además de que mi amiga, es abogada, psicóloga, terapeuta, maga, soñadora. eh, y además compartimos este live, le dimos un poquito un giro porque íbamos a hablar de la maternidad desde nuestros lugares de haber perdido hijos, y a la vez sentir que ese amor y esa energía puede seguir vibrando en uno. Y le dimos un pequeño, un giro a tener como en cuenta la situación que está sucediendo en este momento en el planeta. Entonces, pues querida Ale, no sé si quieras contarnos un poco de qué te dedicas ahora, cuáles son tus proyectos antes de que comencemos. Bueno, pues yo llevo ya mucho tiempo viviendo fuera de Bogotá. Yo voy a cumplir 10 años este año de vivir en el campo. Tengo una casa maravillosa en la montaña. Vivo acá con mi esposo y mis dos perros. Eh, y bueno, eh, me dedico a acompañar. Eso es como, creo que es lo que más podemos hacer. Obviamente en estos tiempos de pandemia y crisis, pues hay más necesidad de acompañamiento, entonces, bueno, tengo mucho trabajo, mm, y me siento privilegiada de poder hacerlo desde acá, ¿no? Como que para mí toda la situación de la pandemia, el aislamiento, ha tenido ese giro positivo y es de poder acompañar desde el lugar donde yo me siento más segura, más contenida, más arraigada, que es mi territorio. Eh, entonces, bueno, a eso me dedico, estoy trabajando mucho el tema de los sueños, como mencionabas, que ha sido pues un tema de toda mi vida, pero que hasta precisamente en la pandemia que me di cuenta que tanto a mí como a muchas otras personas se nos activó como esta puerta al inconsciente, decidí asumir esto que para mí era un tema muy íntimo, muy personal y como que entendí que estaba bueno también compartir mis aprendizajes en ese camino. Entonces estoy muy enfocada en acompañar eh, pues el camino de los soñadores, que es maravilloso. Eso es en lo que estoy ahora y bueno, en mi práctica del budismo Bon, que ha sido muy nutritiva y me ha sostenido en este tiempo. Le agradezco todos los días haber conocido a nuestro maestro, haber conocido este camino, porque todos los días agradezco el refugio y el sostén y la serenidad y la sabiduría que encuentro ahí. Entonces, bueno, a eso me dedico y me dedico a cuidar mi huerta, a mi casa, mi esposo, a vivir. Y te lo pregunto porque precisamente, digamos, la idea del live de hoy, además de ver cómo nuestro camino emocional, o sí, personal y nuestro camino espiritual nos sostiene, porque finalmente la vida sigue, ¿no? O sea, estamos en medio de una crisis mundial y estamos en medio de una crisis del país, pero tú y yo que acompañamos personas, pues siguen los problemas de las personas, siguen los duelos personales, siguen los retos personales en las relaciones, siguen los movimientos y los cambios que cada uno está teniendo en su propia vida. Eh, entonces, como que aprender un poco, hablábamos con Ale, como ese sentir cuál es mi lugar y cuál es mi manera de acompañar esta situación,
colectiva en medio de lo que soy yo como individuo, en medio de lo que a mí se me mueve, en medio de lo que yo siento, es muy importante y por eso quería como hacer esa introducción de, bueno, antes que nada, seguimos siendo seres humanos en medio de una crisis colectiva, ¿sí? Y mucho Total. del regalo y del aporte que hacemos es que nosotros podamos seguir sosteniendo nuestra vida sin tener que generar más ruido, más conmociones, ¿sí? En nuestros propios entornos. ¿Cómo has visto tú cuál es tu lugar en medio de todo esto que está pasando? ¿Cómo ha sido ese proceso de comprender cómo te paras frente a la crisis colectiva en medio de tu quehacer y de tu camino? Bueno, eso que dices es súper importante y para mí precisamente ha sido eso, entender que primero que todo, pues soy un ser humano eh, y que, claro, tengo el privilegio, la misión, el oficio de acompañar a otros, porque pues eso es lo que me corresponde hacer, eh, pero es un oficio muy importante y tan importante como cualquier otro oficio. eh, y eso no significa que quienes estamos acompañando no nos veamos afectados en nuestra vida por todo lo que está pasando, ¿no? Como tú dices, la vida sigue. Y yo creo que es bien importante como este tema del autocuidado cuando tú acompañas. Es bien importante, ¿no? Como encontrar eh, qué necesitas tú mmm, y permitirte sentir, porque a veces hay la tendencia cuando uno es terapeuta o acompaña o está en un rol como de contener a otros, de olvidarse un poco de uno y decir, no, pero pues es que me necesitan y se necesita ayuda. Eh, sí, pero tú también haces parte de ese tejido, ¿no? Es desde ahí también, desde permitirte sentir lo que está pasando, ¿no? Como no ponerte en un lugar de yo estoy ayudando y a mí nada me toca, pues porque eso no es verdad, porque pues nos toca, porque somos seres humanos sensibles, somos parte de todo lo que está pasando. Entonces, para mí ha sido sobre todo permitirme sentir. Yo soy una persona muy emocional, muy empática, muy sensible, y obviamente todo lo que está pasando pues me ha afectado no solamente desde lo personal, sino también pues desde mi sentido de pertenecer a esta humanidad que está pasando por unos dolores de parto bien intensos. Mm, entonces, digamos que yo he encontrado mi centro y mi forma de estar y eh, de sentirme yo en esto, es sobre todo desde permitirme sentir, ¿no? Desde permitirme sentir y no ponerme en un lugar o en un rol de esto o lo otro, sino, ok, ¿qué, qué me está pasando? Como, como, como Alejandra, como miembro de este colectivo, cómo me toca todo lo que está pasando y permitirlo, ¿no? A mí me gustaba, yo te decía ayer que hablábamos, que creo que fue no sé si fue ayer o antes de ayer en la meditación que hiciste con Edgar, Edgar decía una frase que a mí me movió mucho y que me resonó muchísimo, que era como hablando también de lo que está pasando, esto de no pelear y pues, de no resistir. Eso no significa que uno esté o no esté de acuerdo, pero es una disposición vital y espiritual frente a las cosas de la vida que nos superan, que para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes en el camino del budismo Bon, esta práctica eh, de estar en lo que sucede, ¿no? De permitir lo que sucede, de darle espacio a lo que sucede tanto afuera como adentro. Entonces, en esta pregunta de cómo ha sido para mí, claro, ha sido también darle espacio en mí a todo lo que surge con lo que está pasando. Porque he pasado también como pues por muchos, como me imagino que todos, ¿no? Como por muchos momentos y muchas emociones y formas de reaccionar y digamos que mi labor ha sido permitir esto, observarlo, darle espacio, sentirlo, intentar no juzgar, aunque pues obviamente el juicio aparece pues porque la mente está ahí, también permitir eso, ¿no? Como eh, tratar yo te decía también cuando conversábamos que yo me he sentido como mucho desde el corazón en todo esto porque mmm,
pues porque soy emocional, ¿no? Y entonces todo lo que pasa, pues me genera emociones y son emociones intensas, ¿no? Eh, y siento que desde ahí me puedo acompañar a mí, acompañar a mis seres queridos y acompañar también a quien lo necesite, desde un lugar de aceptación de lo que sucede, de la emoción que surge, de sentir, ¿no? Entonces hablábamos de eso y yo te decía, bueno, yo estoy tratando en la medida de lo posible todos los días darme un espacio para sentir nada más, ¿no? Ujú. Cuando viene la emoción y a veces me abruma, eh, pues porque están pasando cosas que a veces son incomprensibles, ¿no? Que a veces nos superan Mm. y que yo siento que desde la mente pues, es muy difícil procesarlas. Entonces yo digo, ok, no voy a tratar de entender porque no puedo entender, voy a sentir, voy a respirar y voy a acompañar esta sensación y voy a permitir, voy a abrir espacio, ¿no? Voy a sentir. Y claro, a veces es abrumador, pero cuando siento que la emoción de lo que está pasando me abruma, me acuerdo de algo que dijo hace poco un maestro sufi con el que hice un curso. Le pregunté, ¿no? Le dije, ¿cómo hace uno cuando le duele el corazón para sentir compasión y todo lo que pasa pues se siente mucho? Y él me decía, eh, no te enfoques en las historias, porque si tú te enfocas en las historias, pues ahí viene tu identidad, tu ego a decirte esto o lo otro y ahí viene pues el dolor, el sufrimiento, todo, ¿no? Entonces eso está bien, eso es parte también de la experiencia, pero para no sentir que se te rompe el corazón, suelta un poco las historias y quédate en lo que sientes, porque el corazón es eterno, el corazón es infinito, en el corazón cabe todo, ¿no? Nosotros en la práctica de nuestro budismo, pues el corazón es el lugar donde vive el espacio, el elemento del espacio, y el espacio, pues el espacio es infinito, La porque el madre. espacio es lo que contiene, claro, es la madre que contiene todo lo que existe, y la madre del espacio no le dice que no a nada. O sea, si lo pensamos en términos físicos y miramos nuestro universo, el universo no expulsa nada porque le parezca feo o malo o eh, negativo, pues existe, ¿no? Entonces, obviamente, pues nosotros somos chiquititos y pues yo no puedo decir que soy el universo, pero digamos que mi propósito espiritual es cultivar esa cualidad del espacio en la medida de lo que lo permite mi pequeñito cuerpo y mi pequeñito ser, ¿no? Y esa cualidad del espacio en medio de tantas divisiones, Uh porque -huh. fíjate que mucho de lo que y lo oigo cada vez a más personas que no quieren decir esto es correcto, esto está mal, pero a la vez no quieren ser tibios, es cómo cultivo esa cualidad del espacio en donde de verdad yo me comprometo con lo que de verdad siento y soy, y a la vez no genero más fuegos, no genero más, no avivo más los odios, no avivo más el malestar, ¿sí? Entonces, claro, eso es una postura que para muchos no es taquillera, pero cuando, pero cuando sentimos que hay una, que todos podemos caber, porque es que quizás parte del conflicto terrible que estamos viendo en Colombia es que es como, o cabes tú o quepo yo, ¿sí? Pero cuando hay una noción de que lo que tú dices, que en el espacio cabe todo, ¿sí? Que no quiere decir simplemente aplaudir todo o avalar o no decir esto no me gusta o esto me hiere, ¿sí? Que es ahí donde quizás es el tema de no necesariamente estar en la tibieza de, bueno, todo está bien, pero es como no entrar en esa dinámica del juicio y de la aversión, que es lo que tiene como tan tirante este momento, y que hay muchas personas que se sienten, por lo menos yo he hablado con varias personas que se sienten como muy presionadas a tener que tomar partido con sus familias, con sus amigos, con sus colegas, de qué está bien y qué está mal. Entonces yo pensaba como, eh, cómo de verdad podemos desde nuestro camino interior, y estaría chévere saber quién nos están escuchando, cuál es su camino interior, porque la vida espiritual Sí. tiene muchos matices, la vida espiritual no es, nosotras dos seguimos un camino tibetano, pero hay gente, yo conozco gente que es... que es atea, pero que tiene valores impresionantes, o gente que no es religiosa, pero su respeto a los demás es súper contundente. Hay gente que es súper religiosa y en su
actitud es muy abierta a la diversidad, ¿sí? Y pues también están todos los que son contrarios a eso, ¿no? Como desde la religiosidad o desde la espiritualidad también hay una exclusión. Entonces es un poco como, eh, por lo menos de lo que hablábamos como a ti y a mí, cómo nos ha sostenido en medio de esta crisis, sabiendo que estamos en un lugar de privilegio, porque tenemos que comer, tenemos donde dormir, Total. acceso a educación, y con todo el respeto a las personas que no lo tienen y que han sufrido y que se ven en la necesidad de luchar por ello. Y por supuesto es como desde ese lugar de privilegio, cómo podemos de verdad comprometernos desde el lugar que nos corresponde. Yo te contaba, y para los que lo han visto en la publicación de las 2 cartitas que hice de Bumi, yo preguntaba a través de las cartas de la sabiduría ancestral, como qué es lo que nos corresponde, qué es lo que a mí me corresponde. Salía una carta de la medicina, del saco de medicina, y es que tenemos unos talentos que nos van a ayudar a sostener que son los que podemos compartir, ¿sí? Para quienes no necesariamente estamos en el frente de la lucha, ¿qué es lo que podemos compartir? ¿Cómo podemos abrir espacio a los que están sufriendo? Porque los que están sufriendo están en muchos bandos, no solo están en uno o el otro, ¿sí? ¿Cómo ves tú qué práctica a ti te ha ayudado a sostenerte como en poder ser ese espacio que contiene no solo tu sufrimiento, sino el sufrimiento de otros que tú acompañas? Bueno, mira, ahí de todo lo que has dicho, hay varias cosas que me surgen y que quiero mencionar. Lo primero es que a veces hay una creencia de que cuando uno es espiritual, entonces uno solamente siente amor y siente luz y todo es positivo y todo es bla, bla, bla. Y yo creo, con todo el respeto, eh, pues que esa es una postura que también divide, porque no le da espacio al dolor que necesita ser procesado y expresado y contenido, ¿sí? Sino que lo que hace es que juzga, rechaza y genera más resistencia frente a aquellos que están o estamos sintiendo dolor. Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Como O rabia, o frente a, miedo, ¿no? claro, la rabia, el miedo, la indignación, la frustración, bueno, las llamadas emociones negativas que son absolutamente naturales y que parte también de nuestro camino es, claro, la idea no es apegarse ni quedarse pegado en una emoción, pero sí hay que permitir, o sea, resistirla, reprimirla, negarla, no la cura, no la supera, no la transforma. El primer paso es la aceptación y sobre todo con todo esto que está pasando, algo que a mí me ha servido como también recordar y repetirme es que esto nos está pasando a todos. Si no es como, yo como estoy acá en mi finca, en mi casa, tranquila, entonces eso que le está pasando a los otros que están allá marchando o peleando, lo que sea, no. Independientemente del lugar en donde yo esté, esto nos pasa a todos porque es que todos somos humanos y aunque tengamos una ilusión de separación, en realidad estamos conectados, somos una unidad, somos un uno. Entonces todo lo que está pasando nos está pasando. Que nos toque de una manera o de otra, nos está pasando. Eh, y entonces, pues creo que desde la compasión es importante también comprender, no entender, porque esto es algo que la razón no puede entender, pero sí comprender desde el corazón, eh, como tú decías en tu otra cartica, como esto de ponerse en, el zapato, en los zapatos de los otros, eso de poder entender que aunque yo no entienda las acciones o las motivaciones, sí puedo conectarme desde un lugar más allá de la dualidad, con el dolor del otro y entender que para el otro lo que está haciendo tiene una razón. Y aquí me parece bien importante algo que es clave y hay que como diferenciar entre el acto y la persona, ¿no? Porque porque dar espacio y permitir no significa que yo condone, como tú decías, que yo aplauda cosas que evidentemente no están de acuerdo con mi postura frente a la vida. Yo puedo condenar los actos, ¿sí? De un lado o del otro. Yo puedo decir esto no. Pero no estoy juzgando a la persona, ni su motivación, ni su ideología, ¿sí? Eh, entonces, es un ejercicio muy sutil de entender, por un lado, pues que hay unos valores, ¿sí? Como la vida, por ejemplo, eh,
y por otro lado, poder abrir espacio para el sufrimiento de los otros. Y aquí me parece bien importante el budismo, no solo el budismo tibetano, sino el budismo habla mucho también de la injusticia, ¿sí? O sea, como no porque tú estés espiritual o en un monasterio conectado con Buda, puedes hacer la vista gorda frente a la injusticia, ¿sí? Eso, por ejemplo, Thich Nhat Hanh lo ha dicho mucho, pues que es un monje activista, Activista. obviamente desde la no violencia, pero es un monje activista, o sea, él se ha involucrado en causas sociales. Entonces a mí sí me parece importante esto, porque claro, hay formas de hacerlo, pero a veces también me da la sensación de que a veces sentimos que si estamos en un camino espiritual no podemos ver las cosas del mundo, porque eso es mundano. Eh, y bueno, hace poquito leí una frase así como creo que en Facebook, no sé, una frase un poco fuerte y bueno, como matizándola, que decía algo así como lo espiritual sin lo social solo es positivismo tóxico. O sea, yo necesito integrar, necesito integrar, necesito integrar, que es lo que estamos hablando acá, ¿no? Cómo yo, desde mi comprensión, desde mi camino, desde mi aprendizaje, eh, pues no cierro el corazón a lo que está pasando. No me encierro en mi torre de marfil, sino que me abro. El camino es abrirse, no cerrarse. Abrirse, abrirse, abrirse. Y ¿No? No sé cómo te suena fíjate eso. fíjate que eso que dices es muy importante porque hay quienes creemos en la necesidad de esa protesta, en la necesidad de estar al frente de cosas que parecen injustas, que no están en concordancia con lo que creemos que debe hacer un gobierno, que debe hacer la fuerza pública, que sí. Pero esta capacidad de abrir espacio, de tener una postura sin que necesariamente esté yo eh, 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 generando como más dolor, me parece muy Ujú. importante al otro. Yo creo que por lo menos para mí y para algunas personas que conozco, se ha convertido esta época en un momento muy difícil con las familias y con gente cercana, que las posturas políticas y las posturas como sociales son muy diferentes. Eh, Sí. y cuando pensaba cómo nuestro camino espiritual nos sostiene, desde el camino que uno esté, desde la religión o las creencias que uno tenga, es un poco lo que estás hablando, que es esta apertura, este espacio, este reconocimiento de lo que siento y de lo que soy, y este poder abrirme a que todos estamos sufriendo y sentir compasión, y eso no quita que yo piense de una manera, eso no quita que yo defienda una causa, eso no quita, pero hay una actitud diferente desde esa apertura que no es Total. incendiaria, ¿sí? Y yo pensaba en estos días, sin ser para nada experta, pero pensaba en estos días sobre grandes personajes de la historia de la humanidad que han luchado contra la injusticia desde una postura impecable, como Martin Luther King, como Gandhi, como Como Mandela, Gandhi. cual su reclusión de 20 años en la cárcel también le matizó bastante el carácter, y que son personas que para nada son tibios, que para nada dicen, ¿no? Aplauden las atrocidades que pueden hacer. Tienen su postura En clara. uh -huh. Pero hay en ellos una capacidad de ver al otro y una necesidad como de también de validar, como de verse, ¿no? Es como, mírame, porque finalmente lo que busca una protesta pacífica es visibilizar algo. Eh, entonces me parece muy importante como comprender que este camino que nos sostiene, que este camino espiritual que estamos proponiendo como sostén y como nos abraza, no necesariamente está adscrito a una religión específica o a una creencia específica, sino es como una actitud frente a la vida, de estar Total. abiertos, de estar presentes, de estar más conscientes de qué nos pasa, ¿no? Total. Y mira que en eso que tú mencionas, que es tan importante como de no echarle leña al fuego, de no contribuir al dolor, eh, la única, bueno, no sé si es la única manera, pero la manera más evidente para mí es hacerme cargo de mi propio fuego, hacerme cargo de mi propia rabia, hacerme cargo de mi propio dolor, no negarlo, sino atenderlo, es decir, ok, o sea,
eso que está pasando afuera no está pasando solo afuera, yo hago parte de esto. ¿Cuál es mi contribución a eso? No la voy a negar, tampoco la voy a actuar porque, bueno, esa es mi elección, pero voy a aceptarla, voy a reconocer que yo también siento rabia, voy a también reconocer que yo también he tenido comportamientos injustos, o sea, voy a reconocer en mí eso que estoy viendo afuera, ¿qué hay en mí? Porque si no hubiera en mí no lo estaría viendo, o sea, no me estaría afectando. Entonces, ser muy honesto, pero desde un lugar de mucho amor y compasión con uno mismo, no darse látigos, decir, ok, pues sí, esto me mueve, esto me hace sentir esto, yo tengo esto, ok, ¿cómo puedo yo atender este fuego en mí? ¿Cómo puedo atender esta rabia, esta indignación? Atender, ¿sí? En la medida en que yo la atienda, y pues esto no es una cosa de una vez, es que, oh, yo atendí mi rabia, ya me curé. No, eso es una cosa de todos los días, porque pues somos seres humanos y estamos en camino, digo que somos un work in progress, estamos en proceso, ¿no? Entonces es un hábito amoroso contigo, ok, ¿cómo estoy con esto? Por eso lo que yo mencionaba al principio, de darme el espacio para sentir, ok, hoy pasó esto y sentí esto, ok, ¿cómo estoy con esto? Me voy a sentar a sentir y acompañarme lo que estoy sintiendo y a muy responsablemente hacerme cargo en la medida de lo posible de lo que esto está moviendo en mí. Eh, Creo que esa es una manera que parece chiquita, pero que es muy importante, porque Gran- en la medida en que yo atienda, porque nos lo ha dicho nuestro maestro mil veces, cuando tú no atiendes eso en ti, lo ves afuera, te genera resistencia, reaccionas y todo, peleas y bueno. Pero si tú reconoces que eso que hay afuera tiene una semilla también en ti y tú lo atiendes y la contienes y la escuchas y la ves y la abrazas como esa madre del espacio, eh, muy seguramente esa semilla se va a suavizar. Muy seguramente detrás de esa reacción emocional tú vas a encontrar algo más profundo, vas a entenderte, vas a descubrir lo que hay atrás. Y desde esa comprensión es que tú puedes acompañar a otros porque tú ya pasaste por ahí, ¿sí? No estás hablando desde un lugar eh, teórico, sino que tú sabes, tú has atravesado eso, entonces estás preparado para encontrarte con otros que están ahí. Por eso todos estos personajes maravillosos que tú mencionas, pues hicieron ese trabajo personal, como dices tú, de un camino o del otro, pero hicieron ese trabajo de autoconciencia, de autoconocimiento, que les permitió pararse con entereza, apertura y compasión frente a las circunstancias pues más convulsas que pudieron encontrar. Entonces eso es bien importante. Mira lo que pone aquí Elizabeth, dice liderazgos amorosos, comprensivos, inclusivos, neutrales, más no tibios. Y pensaba, cuando decías eso también, como en Pepe Mujica, en Uruguay, que muchos de los discursos de estas personas tienen que ver como con la sanación del individuo y cómo el conflicto del individuo tiene que ver con el colectivo. Y ahí va como este tema de cómo es que yo me hago cargo de mí, porque es que yo no soy una rueda suelta en la sociedad. ¿Cómo es que yo al mirar mis dolores, al mirar mi propia historia de injusticia, al mirar cómo otros me han herido, al mirar mis pocos, digamos, oportunidades en los niveles que sea que uno no ha tenido las oportunidades, cómo me ha afectado a mí, cómo yo empiezo a sanar eso, ¿no? Entendiendo de nuevo que estas heridas de sanación, estas heridas individuales, por supuesto que hay eh, eh, como decíamos alguna vez con Pepita, por supuesto que si hay dolor, un dolor muy intenso o hay hambre muy intensa, pues por supuesto que va a estar muy difícil por ratos como tener esa mirada como más desde arriba, pero quienes podemos hacerlo, quienes podemos tener una mirada en donde de verdad nos podemos hacer cargo de la rabia, del dolor, de la angustia, y yo insisto como que podamos, además de hacernos cargo, ver en nuestro cuadrante, es decir, en el grupo social más cercano que tenemos, cómo podemos usar nuestros talentos para traer más bienestar y más luz. Entonces yo decía, bueno, hay momentos en que en vez de estar furioso, simplemente gastando horas y horas y horas y horas a congestionar nuestra mente con lo que nos parece que es injusto, que no hacen ciertas personas, es, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
Y de ahí pues quería que nos contaras un poco, porque tanto Bumi como desde la Casa de Madera he visto iniciativas de acompañamientos eh, terapéuticos, acompañamientos también desde la meditación. En Bumi estamos haciendo meditaciones de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, porque es como, bueno, ¿yo qué puedo dar? ¿Yo qué es lo que yo sé hacer y qué puedo ofrecer? Hay quienes saben hacer una sopita y a los que salieron a protestar darle sopita. Hay otros que saben, que tienen un gran discurso reflexivo. Hay otros que tienen un montón de datos y hechos como que nos ayudan a informar, pero ¿cuál es nuestro talento? ¿Cuál es eso que podemos dar desde esa apertura de nuestro corazón y del espacio y desde nuestras cualidades, que afecta a un cuadrante de personas que, digamos, que nosotros podemos tocar, que nosotros podemos acompañar? ¿Cómo es esa iniciativa que has tenido tú y los terapeutas de la Casa de Madera en ese sentido? Ya te cuento la iniciativa. Antes de eso, quería decir algo porque de lo que tú dices que me parece muy importante, y es que, claro, nosotros somos privilegiadas porque tenemos una cantidad de cosas resueltas y pues podemos decir esto. Y entonces esa es nuestra contribución. En lugar de juzgar o decir, no se debería hacer esto, no se debería hacer esto, también la compasión implica entender que estamos todos en un camino y todos estamos moviendo las cosas de manera diferente y que no hay uno mejor, otro peor, y que todos tenemos que vivir lo que tenemos que vivir. También desde el karma hay una comprensión de que yo necesito vivir las experiencias que necesito vivir. Eh, entonces, más bien, en lugar de, como tú dices, enfocar esa energía en eso, aunque obviamente es inevitable, como decíamos, ver la injusticia y tener claro qué es lo que corresponde hacer, nosotros más bien, nosotras que sí podemos hacer otras cosas, hacerlas, ¿no? Eh, Eso que tú dices del cuadrante es bien importante y no es tan fácil. Suena como, ah, bueno, sí, el grupo es chiquito, pero pues tú lo decías ahora, ¿no? En las familias hay conflictos, hay división, hay fracturas. Es un espacio muy importante porque pues el tejido social empieza ahí también, ¿no? Entonces si se fractura ahí, pues se va a seguir fracturando. Mm, y también hablábamos tú y yo antes conversando como antes del live, como esto del rol, ¿no? En lugar de cada uno. Mm, y yo te compartí algo que escribió una amiga mía, eh, Catalina Villamizar. Aquí le doy los créditos en Facebook, no me acuerdo muy bien, no lo voy a citar textual, pero decía algo así como, eh, hablando del rol de cada uno en lo que está pasando, y era como los guerreros están en la calle, los artistas están en su arte, las brujas están en su altar, las madres en la cocina, o sea, como entender que, que todos estamos, a todos nos está pasando, todos tenemos un papel y no, el papel de todos no es el mismo, el papel de todos no es el mismo, tenemos papeles diferentes. Y también entender que esto que está pasando es mucho más grande de lo que podemos comprender con nuestra mente y que más allá de obviamente las situaciones dolorosas, difíciles, eh, fuertes, intensas, incendiarias que están sucediendo, como decía Rumi, si tú vas más allá de las historias, puedes ver que debajo hay una corriente de cambio, hay una corriente de transformación, hay una corriente de transformación. Entonces también creo que lo que podemos hacer es reconocer esto, ver esto, nutrir esto y conectarnos desde el corazón también para que el cambio, bueno, los partos duelen, ¿no? Es parte, pues, digamos que todo un parto es traumático, pero uno sí puede tener un parto más consciente y un parto más inconsciente. Entonces tú puedes tener un parto, pucha, con cesárea, forceps, desangrado, o tú puedes tener un parto pues que sí duela y pues que sí requiera esfuerzo, pero donde hay acompañamiento, donde hay luz, donde hay dulzura, donde hay amor, donde hay sostén. Igual va a doler, pero pues es muchísimo menos duro. Entonces, la idea es acompañar, yo siento como en lo más grande este parto, también es un acto de confianza, ¿no? Yo siento que es un acto de confianza porque a veces desde lo chiquito que somos los humanos, pues nos superan las circunstancias, pero yo sí creo yo creo que todo está bien, el más allá, ¿no? Como que Sí. todo va al bien. Entonces, como desde ese lugar de confianza,
nosotros decidimos en la Casa de Madera, sentimos, decimos, escucha, queremos hacer algo, ¿no? Más allá de nuestro acompañamiento individual, queremos abrir un espacio porque sentimos en nuestros consultantes, en nuestras familias, en nuestra gente del entorno, una necesidad de procesar lo que está pasando, de tener un espacio diferente a el conflicto con el oponente político, el conflicto con mi papá que tiene otra idea, sino un espacio donde tú puedas realmente, porque es necesario, ¿no? Todo esto que se está moviendo es necesario contenerlo y procesarlo. Entonces, en la Casa de Madera decidimos la próxima semana tener un espacio gratuito todos los días, de lunes a domingo, donde vamos cada uno de nosotros a ofrecer lo que sabemos, lo que podemos, lo que conocemos. Entonces, hay espacios de meditación, hay espacios de ritual curativo, hay espacios de contención emocional, hay espacios de movimiento, todos como una invitación para que el que quiera y tenga la necesidad pueda ir, conectarse con otros y aprovechar las herramientas para procesar, para mover, para gestionar, para liberar, para llorar, para lo que necesite, para lo que necesite en este momento. Justo se acaban de conectar. Aquí fijé el comentario de la Casa de Madera y decía Sí, vi. Jorge Tan, mi esposo dice, resueno mucho con eso, qué chévere, desde un lugar de privilegio y empatía, procurar enfocarme en lo que sí puedo hacer para acompañar amorosamente en mi cuadrante y no echarle más leña al fuego. Pensaba, Ale, que en tu historia pues tú has trabajado muy de cerca con comunidades también vulnerables, bastante vulnerables, y yo quisiera preguntarte lo que nos quieras contar igual, de pronto como porque sé que eso fue hace muchos años o algunos años, y sé que en ese proceso tú también has crecido en tu camino espiritual y en tu camino personal, ¿qué has visto tú al acompañar y al ver injusticias y al ver dolor de comunidades que quizás no sé si eso a veces sientas impotencia, frustración, no sé cómo fue ver eso y cómo tú veías en ese trabajo cercano, qué rol tenía tu camino interior para ese acompañamiento más social. Pues mira, eh, digamos que yo decidí ser psicóloga gracias a esas experiencias. O sea, pues siempre en mí había estado como esa semillita y pues siempre el interés de ayudar y de acompañar siempre pues a los menos favorecidos. Eso siempre ha estado en mí. Y en este trabajo en el que trabajé no solamente con comunidades, sino también con personas desmovilizadas de los grupos al margen de la ley, o sea, con personas que han tenido un arma, con personas que han quitado vidas, o sea, con personas que han vivido en la violencia. Y realmente esos 10 años fueron, yo creo que una de las experiencias más espirituales y más transformadoras que yo he tenido. Y realmente fueron una gran lección de compasión y de empatía. Yo siempre digo que, mira, cuando yo empecé a trabajar en el proceso de paz de las autodefensas, que es el espacio donde yo trabajé en el conflicto en Colombia, yo obviamente venía con mis ideas, ¿no? Y con mis prejuicios y bueno, digamos, como decíamos, los actos yo los sigo condenando, digamos que eso no ha cambiado. Pero ir allá, conocer a estas personas, entender su historia, entender de dónde venían, entender la razón por la cual se habían tomado las decisiones que habían tomado, a mí me sacudió el mundo, me movió todo mi sistema de creencias. Y un día yo me acuerdo, después de una reunión con un grupo que se estaba desarmando, y después de hablar con ellos, y bueno, yo tuve un insight. Yo dije, wow, ¿quién me dice a mí que si yo no hubiera tenido la misma vida que ellos, no hubiera tomado las mismas decisiones? ¿Quién me dice a mí? O sea, es absolutamente posible, ¿no? Porque también a veces hay como un tema de superioridad. Yo no hubiera hecho eso, ta, 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 ta. Bueno, tú no lo has hecho y está bien porque le hiciste otro camino, pero también has tenido otra vida, otras circunstancias. O sea, poder encontrar eso en mí, eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Como encontrar la semilla de todo lo que puede pasar en ti. Entender eso en mí no como un concepto, sino como de verdad sentirlo en mí, en mi corazón, en mi ser, decir, wow, yo podría haber sido capaz de todo esto. Fue una lección de humildad muy grande, de compasión y también de comprender eso que te estoy diciendo, ¿no? Como no es con las personas, ¿sí? O sea, tenemos que empezar a sanar también eso. Los actos los condenamos, las injusticias las condenamos y obviamente
eso es clarísimo. Pero las personas que están inmersas, sobre todo hablando del tema en Colombia, esto es un círculo de nunca acabar, es una víctima, un victimario, una víctima, un victimario, a uno le hicieron, el otro se vengó, es una cosa de nunca acabar y tenemos que romperlo en algún lugar, ¿sí? Eh, y digamos que ahí fue que yo entendí lo que tú mencionabas hace poco y es que el conflicto, y esto suena muy, pero es verdad, o sea, el conflicto sí empieza adentro, el conflicto sí empieza adentro. Y luego pues se va haciendo más grande. Entonces, claro que hay que atender los conflictos externos, esto no se trata de, entonces dejemos que todo lo de afuera pues se derrumbe, no, claro que hay que atenderlo de afuera, pero no podemos olvidarlo de adentro. Entonces ahí yo tuve como la gran revelación de que yo quería trabajarlo de adentro, que yo quería dedicarme a acompañar a trabajarlo de adentro y en lo posible, o sea, a mí me parece que es muy, 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 muy importante, hablando del tema de la salud mental también, hacer un trabajo de salud mental profundo en nuestro país, porque estamos todos muy heridos, estamos todos muy, muy, muy heridos. Eh, y por eso no nos podemos ver el uno al otro, por eso no hay confianza, por eso eh, no podemos ver al otro sino como un adversario, porque hay mucha herida, hay mucho dolor, hay mucha ruptura. Y eso hay que empezarlo a sanar. Y eso no es sexy desde lo político ni desde lo público, porque eso no da resultados inmediatos y no se sabe cuándo termine. Y no puedes hacer un informe de fin de año diciendo tantas estadísticas, tantos sanados, no lo puedes hacer. Sí, pero es fundamental, es imprescindible, o sea, eh, lo estamos viendo ahora. Y digamos que esto que está pasando, esta gran explosión, pues realmente no es algo nuevo, es algo que ha estado latente en nuestra conciencia y nuestra vivencia colectiva durante muchos años. Lo que pasa es que sabemos que también en el proceso de sanación las cosas empiezan a salir a la superficie a medida que va llegando el momento de sanarlas y transformarlas y se hacen más intensas, ¿no? Es como la crisis curativa. Todos como, pero eso había estado bajo la superficie y ni tan bajo la superficie, pero pues llevamos muchos años con esta enfermedad en nuestra alma de esta, pues estas grandes heridas, ¿no? Este no poder confiar en uno en el otro, no podernos mirar a la cara y no poder ser hermanos, ¿no? No poder ser hermanos. Entonces, eh, yo creo que es bien importante, obviamente cada uno desde el lugar que lo pueda hacer, atender y escuchar, ¿sabes? Escuchar al otro, escuchar al otro. Si algo yo aprendí trabajando con las comunidades es que no las escuchan, de un lado y de otro, no solamente a las comunidades víctimas de la violencia, sino también a la cantidad de campesinos y personas marginadas de las ciudades que se han ido a los grupos armados de un lado a otro, o al ejército, lo que sea, o porque no tienen oportunidades, o porque están en una cadena de venganza, o tantas razones. Eh, Hay como que volver a la persona, más allá del acto y más allá de la ideología, volver a la persona, escuchar a la persona, eh, ayudarla a sanar. Y eso que dices es muy poderoso, se volver a la persona más allá del acto, más allá de la postura, porque yo creo que eso es lo que nos ha faltado tanto, ¿no? Y yo me reconozco a veces con una gran dificultad y con una necesidad de ver, por ejemplo, a la persona que piensa diferente políticamente, hablando de lo que yo pienso, ¿no? Ujú. Eh, Veo cómo necesito regularme y ahí pensaba en la práctica que nos hacemos que son las 9 respiraciones, cómo Ujú. limpiamos de nuestros canales y de nuestra emoción la aversión, todo lo que rechazamos, lo que nos produce rabia, odio, rencor, indignación, todo lo que nos produce deseo y ganas de aferrarnos y decir así sí, eso sí quiero, y todo lo que nos produce confusión, angustia, duda, miedo. Y yo pensaba, pucha, si haciendo esta práctica que a mí me ha sostenido tanto, que ha sido que hago la cuña, estamos haciéndola todos, todos Buenísimo, tenemos claro. por @humiluz,
si limpiando esto todavía hay a veces una dificultad de poder validar lo que el otro dice, que de repente para mí es una atrocidad o es como, cómo puede pensar esto, cómo cabe esto en su corazón, y darme cuenta cómo el poder limpiarme me ayuda como a tomar un paso atrás. Y lo que tú dices, no es que pues las grandes virtudes que puedo tener, no, pero sí veo que en medio de lo reactiva que he podido ser en mi vida, porque he sido muy reactiva en mi vida y antes lo era mucho más, y yo puedo ver cómo la práctica me ha sanado mucho, como de, se me salen, ¿no? Mi marido es testigo que a veces se me salen, pero de lo que yo era, yo le digo, de lo que te salvaste, de lo que yo era de contestataria y de furiosa y de argumentativa, yo digo, y yo creo que en una crisis como la que estamos viviendo, mi capacidad de acompañar a otro hubiera sido mucho menor, mi capacidad de respetar al otro hubiera sido mucho menor. Yo estaría mucho más en conflicto, a pesar de que me siento agotada, porque siento que el colectivo y la energía y los problemas del colectivo, yo los siento también desde mi empatía con muy fuertes, me duele mucho cada ojo que se pierde, me duele mucho cada vida que se pierde, me duele mucho cada discordancia que hay, que no nos encontramos y no nos encontramos y no nos encontramos. Porque finalmente en terapia estamos buscando esa conexión de cada uno con su propio ser y con sus seres, ¿no? Y bueno, cuando no hay encuentro, pero que no se genere más violencia, ¿no? Vivimos tan inmersos en una sociedad tan violenta. Entonces, yo veo cómo, por lo menos en mi experiencia, ese camino espiritual y esa cantidad de trabajo interior, que igual falta mucho, pero cómo ha hecho que esa persona reactiva y furiosa que era, empiece a bajarle el tono, por lo menos pueda tener un poco más de espacio antes de responder, ¿no? O de hacer un juicio, o de poner a una persona ya en una cajón en mi mente como deseable o indeseable, ¿no? No sé Eso cómo lo... es muy importante, porque fíjate que, claro, en esto de volver a la persona, a veces cuando creemos que volvemos a la persona, ni siquiera vemos la persona porque solo vemos etiquetas, porque estamos en una cultura de la etiquetación, o yo no sé cuál será la palabra, ¿sí? Eh, sí, como alguien dice algo, ya lo clasificamos. Y es como, ok, puede que eso sea parte de lo que esa persona considera su identidad, pero escuchemos, ¿no? ¿Cuáles son sus razones? Hay que ir más allá de la etiqueta. Y también yo creo que hay un tema bien importante y es el tema de la responsabilidad. O sea, así como estamos hablando nosotras de hacernos cargo de nuestras emociones, hacernos cargo de lo que nos pasa, de nuestra rabia, de lo que sea, yo creo que también, hablando ya del tema más social, lo que ha pasado también es que hay muchas personas y muchos sectores de nuestro país que no se han hecho responsables. Y yo creo que eso es lo que genera tanta rabia, tanta indignación, tanta impotencia, tanta frustración, que luego, como no se pueden gestionar y no hay receptividad, puede volverse violencia sin justificarla. Pero es que hay que hacerse responsable y no desde un lugar jurídico de culpable o no culpable, ¿sí? Sino decir, ok, sí, ¿saben qué? Nosotros hemos hecho esto, nosotros sí despojamos, nosotros sí nos hemos aprovechado, nosotros hemos explotado, nosotros hemos robado, lo que sea, ¿sí? Reconocer, o sea, yo siento que hay que hacer un proceso de, pucha, como un espacio colectivo de catarsis donde cada uno pudiera decir, como un tacho, ok, aquí nadie va a ir a la cárcel, pues por poner un ejemplo, aquí no vamos a joder a nadie, pero digan, Constelación ¿sí? del país. ¿Sí? Claro, pero háganse cargo, porque mira, si algo vi yo también en estos procesos de paz, como ya en las partes, como digamos, de los juicios, de la justicia transicional y todo, donde pues se reduce la pena, digamos, en la cárcel y todo, para permitir que se dé esto, es porque se reconoce la importancia eh, de que el otro acepte su responsabilidad en la sanación. O sea, las víctimas decían, mire, yo no quiero sino que me digan en mi cara que usted hizo esto. No me importa que lo liberen, yo quiero que usted me lo diga en mi cara porque para mí es importante. Claro, claro, Eso genera una apuración, claro. Porque he eso sentido un es bien poco como, importante. estoy loco, es como te roban, yo no fui, es como me estás diciendo, es como el cinismo de estás loca, o sea, eso no pasó. Y en medio de todo el Eso. reconocimiento, y eso pasa en las parejas, y eso pasa en las familias, y eso va creciendo hasta los gobiernos y hasta las sociedades, y es,
no me creas pendejo, o sea, es como sí pasó, reconoce. Total, total. Eso es súper importante. Entonces, pues yo creo que esos son como, obviamente eso es un camino largo, pero sí creo que son como pisticas de cosas que se pueden ir haciendo y que como tú dices lo podemos hacer, ir haciendo en nuestro cuadrante y hacer de eso una práctica, ¿sí? Con la pareja. ¿Cuántas veces uno la embarra y luego no quiere reconocer porque es orgulloso? Y eso lo que genera es un conflicto más grande. Es bajar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Sí, la cagué. ¿Sabes qué? Sí, tienes razón. ¿Sabes qué? Pues sí, es duro para el orgullo, pero wow, cómo es de sanador y de liberador poder hacer eso, ¿sí? Y si uno puede hacer de esa práctica algo más habitual, pues pucha, es una gran contribución. Porque como dices tú bien, no estás echando leña al fuego, estás haciéndote cargo de tu pedacito. Bueno, si puedes hacerte cargo de más, maravilloso, pero por lo menos hazte cargo de tu pedacito, ¿no? Esa frase me encantó. Si puedes hacerte cargo de más, qué bueno, pero por lo menos hazte cargo de tu pedacito. Sí, amiga, estoy pensando, como para ir resumiendo, esto que Sí. decíamos, pensando en la salud mental y en la salud espiritual en nuestro camino. Es como salud mental, salud espiritual tiene que ver con varias cosas. Nuestra capacidad para hacernos responsables de nuestra parte. Hacernos responsables no niega nuestras emociones, no niega nuestro dolor. No es como, ah, pero es que usted me obligó, ah, es que usted me dijo, entonces yo reaccioné. Es, como decimos desde la gestal, no es cuando tú haces esto, yo me siento así. Y aún así pude Ujú. haberla embarrado. Entonces, y aunque me Claro. sienta mal, no me guste que me digas, te pido perdón si te vi, ¿no? Esta capacidad de acoger como el espacio, como la madre, la apertura de que el otro, es que siempre hemos sido diferentes. Y entonces la necesidad de homogenizarnos es muy ingenua. Que el otro Es muy piense, ingenuo. es muy ingenuo porque nunca, va a ser, nunca se va a dar. Entonces, ¿cómo tener esa apertura que, claro que hay unos mínimos, como dices tú, no justificar los actos, condenar los actos, pero poder ver al otro, porque si no los vemos nunca vamos a sanar. Y entonces pareciera que en lo urgente, como esto, estas cosas espirituales y de sanación interior y de emociones, no sé, no, son como, ay, como tan light o como tan candy, pero si lo vemos es como el tema que sigue sin abordarse. Por supuesto que hay unas, yo digo que es como la alopatía, ¿no? Como que hay unos remedios de urgencia, como que van y te hacen, ¿sí? O te ponen adrenalina o yo qué sé, pero hay un asunto que es el proceso de curación que es más a largo plazo y que todos tenemos una responsabilidad con ese proceso de curación. Todos, 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 desde donde estemos viviendo en la sociedad, tenemos una responsabilidad de curar nuestra historia de vida, de curar nuestras, de mejorar nuestra relación con nuestras emociones. Porque lo que tú dices, y eso pareciera que es lo más obvio, pero no lo es, que es no hay emociones ni buenas ni malas. Las emociones están genética y biológicamente programadas para algo. Cada emoción trae una medicina y es útil para algo. El miedo nos ayuda a saber cuándo estamos en peligro. La tristeza nos ayuda a saber cuándo algo importante está pasando, perdimos algo grande, importante. La rabia nos ayuda a poner límites, a empoderarnos. ¿Sí? La alegría nos ayuda a conectar con el gozo. ¿Sí? El asco nos ayuda a saber cuándo hay algo ahí que está picho y no me lo tengo que meter a la boca, pero cuando no podemos, ¿sí? Nuestra relación es la relación que tenemos con nuestras emociones que es positiva o negativa, ¿sí? Esa relación de rechazo, de no mirar qué hay ahí, de no dejarla ser. Y dejarla ser no es actuar reactivamente desde la emoción, es darme cuenta, abrirle espacio a qué está pasando, qué es lo que esta ira me dice, qué es lo que este miedo me dice, qué es lo que está, sí, qué es lo que esta alegría me ayuda, ¿sí? Porque podemos enmascarar una emoción con otra. Y hay gente que está crónicamente rabiosa, como hay gente que es crónicamente feliz y evitativa. O hay gente que crónicamente está triste y es como Ujú. tienes un espectro de otras emociones que son útiles para la vida, Total, pero no total. dejarlas ser y tener una relación como tan tensionante con ellas, pues empezamos a generar tensión en nuestros entornos y por eso es que necesitamos entender que es como individuos y como células
Es como si una célula del cuerpo dijera, no, pero pues es que eso es muy grande, yo no coopero porque pues toda esa cantidad de células que hay, cada célula está haciendo su parte. Yo creo que es importante que nos podamos entender parte de este cuerpo que es la humanidad y hacer nuestra parte, ¿no? Eso es bien importante y yo siento que eso es una de las grandes heridas colectivas que tenemos y bueno, en Colombia está bien marcada, pero es una herida de la humanidad y es que nos cuesta pensarnos en colectivo, nos cuesta sentirnos parte de algo, porque pues somos muy individualistas, eso es parte de nuestra cultura y todos estamos inmersos ahí. Y bueno, el individualismo también tiene sus cosas chéveres, ¿no? O sea, nos ha permitido desarrollar nuestra autenticidad, nuestros dones, todo, pero yo siento que es importante equilibrarlo con la conciencia porque ni siquiera es, empecemos a ser colectivo, no, es que ya lo somos, pero no somos conscientes. Ahí es que darnos cuenta de que lo que yo hago afecta a los otros. Es imposible que no, porque no somos islas, no estamos, o sea, no vivimos en una burbuja vacía. Entonces, nada más, así sea desde una perspectiva egoísta, pensar que si yo hago cosas que no traen equilibrio, que yo siento que en este momento me están trayendo un beneficio a corto plazo y que pues afectan a otros, pero que me importa, en realidad me están afectando a mí, no solamente desde lo espiritual y colectivo, sino que eso me va a terminar afectando porque es que yo hago parte de ese cuerpo, es lo que tú dices de la célula, entonces la célula, ah, no, yo voy por mi lado y los demás que se jodan, pues sí, pero es que tú no puedes salirte de ese cuerpo, tú haces parte de ese cuerpo y entonces tarde o temprano eso que tú hiciste que afecta a otros, te va a afectar a ti porque tú haces parte de ese cuerpo, no hay separación. Entonces creo que es un gran desafío empezar a pensar en colectivo. O sea, yo te confieso que a mí me cuesta, digamos, no es como, uy, no, yo ya, no, o sea, yo soy una persona súper introvertida y como ermitaña, entonces este tema social no es como lo que más me fascina. Eh, pero bueno, soy consciente y lo estoy trabajando, ¿no? Como por ejemplo, yo vivo aquí en el campo y pues como esta cosa, bueno, vivo en el campo, ¿no? Tengo vecinos, somos una comunidad, ¿cómo tejemos esta comunidad? Aunque yo preferiría quedarme acá en mi monte y no ver a nadie a veces porque pues es mi personalidad. Soy consciente de que eso es algo que necesito trascender y cultivar porque hay crecimiento, ¿no? Hay evolución y yo siento que, digamos, entre todo lo fuerte y terrible y doloroso y intenso que está pasando, también yo creo que es importante ver que hay semillas de cosas muy bonitas que están pasando. ¿Sí? A veces no podemos ver lo bonito porque pues es que obviamente así funciona la mente humana y lo feo nos llama la atención y pues los noticieros muestran lo feo y todo porque así somos. Pero también si uno escarba un poquito más, yo he visto unos espacios de solidaridad tan hermosos en todo esto que está pasando, ¿sabes? Eso que tú decías, gente que se cocina, que se ayuda. Por ejemplo, acá, no sé, se bloquearon la vía, bueno, venga, lo ayuda a vender sus cebollas, venga, la vendemos entre todos. O sea, como que también, y estas son las cosas irónicas de los seres humanos, pero a veces necesitamos las crisis para que, aunque lo feo sale ahí, también lo más hermoso del ser humano surge en esos momentos críticos. Esa es la paradoja de la humanidad. Y yo creo que hay que apuntarle a eso también. No resistirse a lo que está pasando, pues porque ya está pasando. Eso es una vida más grande que todos. Entonces ya no pues, lo podemos modular, lo podemos canalizar, pero pues frenarlo ya no. Pero sí cómo podemos enfocarnos, nutrirnos, cultivar, fortalecer estas semillas de solidaridad, de unión, de apoyo, que están creciendo en medio de todo esto, ¿no? Es como el loto que nace del fango. Entonces, porque eso es lo que necesitamos como humanidad y como país. Más solidaridad, más apoyo, más confianza, más tejido, más unión. Entonces, a mí me ha ayudado también mucho, ahora hablando de las herramientas que nos han ayudado en esta crisis, me ha ayudado mucho, eh, digo, como escarbar un poquito dentro de todo el fango y ver esas flores que están naciendo. Y me da mucha alegría. Eso también me da esperanza y me equilibra en todo lo que está pasando. Mm, qué bonito, amiga. Pues me parece que para mí este fue un espacio muy sanador. Para mí también. Eh, te agradezco
Te agradezco que nos hayas contado tu experiencia también tan valiosa en este trabajo comunitario, tu experiencia tan valiosa como practicante, como ser humano. Y hay muchas cosas de las que dices que me quedan que quiero publicar después, por eso andaba aquí escribiendo. Y había una frase que te había dicho cuando hablamos de este live que te gustó y quisiera rescatarla, y es esto de aterrizar nuestra luz, ¿no? Hablan mucho Me ahorita encanta. de mandemos luz, y yo misma en la práctica al final cuando terminamos es como enviemos esta luz, pero cómo la aterrizamos, cómo la volvemos algo concreto. Como a veces aterrizar la luz es escuchar a alguien que está dolorido, como aterrizar la luz es de repente llevar a un mercado a alguien que está con dificultad, porque es que se nos están juntando muchas crisis. La pandemia ha hecho un montón de movimientos sociales y personales muy fuertes donde hay mucha gente sufriendo. Como aterrizo mi luz, a veces haciendo silencio, de verdad, no generando más conflicto, ¿sí? ¿Cómo aterrizo mi luz informándome? Si me llega un meme diciendo una vaina y yo ya estoy armando una guerra, es como aterrizo mi luz informándome, como aterrizo mi luz de tantas maneras, eh, ¿no? Y cómo me incomodo también, cómo me Uf, eso incomodo, sí. en el sentido de que si lo más fácil para mí es no ver nada ni saber lo que está pasando y seguir en mi burbuja, cómo me incomodo para ver si de pronto yo puedo sumar de alguna manera. Sí, para mí lo que es incomodarme es a veces hacer más silencio y no generar más ruido, pues cómo me incomodo pensando en que hay un otro que se va a beneficiar de mi incomodidad. Cómo me incomodo ayudando a alguien, y a veces la ayuda es activa y a veces la ayuda es dejando de hacer. Y yo creo que cada quien en su conciencia y en su corazón sabrá de qué manera es que se incomoda, ¿sí? Para aportar al colectivo. Entonces yo creo que un poco el llamado de este live es: revisa tu vida interior, revisa tu vida personal, revisa tu espiritualidad, que si la reducimos aquí o la resumimos más bien, hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la compasión, hemos hablado de hacerse cargo, hemos hablado de reconocer nuestras emociones, ¿sí? Hemos hablado de afectar positivamente nuestros cuadrantes más cercanos. Hemos hablado de revisar dónde están nuestros puntos flacos y trabajarlos, ¿sí? Y cómo desde la espiritualidad podemos de verdad sumar, que es el llamado un poco desde Bumi, es a sumar, a sumar, a sumar, no a polemizar más. Me encanta eso de aterrizar la luz y de incomodarse. Creo que incomodarse es sano, incomodarse es sano, cuando esa conciencia, ¿no? Salir pues de lo que me hace sentir bien solamente, eh, y sobre todo cuando esa incomodidad es en servicio, ¿no? Eh, y es un acto de amor, es un acto de amor. Y lo que tú dices, incomodarse puede ser tantas cosas para cada uno, ¿no? Cada cual sabrá, pero creo que eso es un buen llamado, me encanta. Amiguita, pues gracias por tu No a tiempo, ti, gracias por incomodarte un viernes a las 7 de la noche para hablar no, de y esto. tú incomodarte en lugar de estar allá, ¿no? Tropical. Bueno, recordamos para terminar que la Casa de Madera está dando estos acompañamientos gratuitos la semana que entra. Les recordamos que a través de Bumi también yo probablemente tengo que hacer una nueva publicación. Es quienes necesiten algún acompañamiento eh, terapéutico o alguna limpieza desde terapia de respuesta espiritual, o quieren sacar una cartita de las cartitas de medicina que les sirva en este momento, nada más nos escriben por interno, y con todo el amor y con toda la disposición estamos ahí para acompañarlos. Pues muchas gracias, yo amo estas invitaciones, me encanta siempre hablar contigo, también para mí ha sido un espacio sanador, cada vez que uno habla de estas cosas también entiende, integra, comprende, tiene nuevos descubrimientos. Eh, Muchas gracias por la invitación, me encanta estar en Bumi. Y así la cuña final, entonces, bueno, si quieren participar en los espacios de la Casa de Madera, solamente tienen que entrar pues a nuestro Instagram,
Pero Ahí están las publicaciones sobre el evento. El evento se llama Estamos Aquí, es toda la próxima semana. Y si están interesados, nos escriben al DM y nosotros les mandamos el link donde se pueden inscribir y donde van a tener pues toda la información. Los encuentros van a ser por Zoom, son gratuitos, pueden entrar a todos o a los que quieran. Eh, el espacio está abierto. bueno, amiguita, un abrazo gigante, muchísimas Un abrazo. gracias y nos veremos. A los que nos acompañaron, pues no les dimos espacios de preguntas ni nada, nos pusimos a, a charlar y charlar, pero para terminar, no sé si alguien quiere alguna pregunta, si tiene algún comentario, antes de que cerremos este, que esperamos más personas puedan verlo después, que queda grabado. Eh, sé que es un día y una hora en donde usualmente la gente está como descansando, pero igual me parece chévere Pero poder bueno, y ahí queda, para que lo vean todas las veces que quieran, cuando quieran. y para compartirlo también. Bueno, parece que Ujú. no hay muchos comentarios. Bueno, un abrazo y feliz noche. Feliz noche. Chao. Chao.